Ahí está, ya está en curso la grabación. Bueno, así que con el respecto al presente, el porcentaje de asistencia, más que nada es tener presente que estén al día. ¿Ok? Es como para darles otra herramienta más que es, digamos, ustedes pueden entrar y ver la planilla de asistencia. ¿Cómo borro la barra de Webex? Ustedes no lo ven, pero hay una barra de Webex que se pone y no se oculta. Y adivinen dónde está. O acá arriba. Ocultate. Ya está. Dale. Ahora. Bueno, mientras no me deje cambiar, voy a cambiar con esto. Bueno, entonces, acá en la planilla de asistencia, ustedes ven los presentes, todo bien, pero lo único que hace el bot ahora es como calcularle un presente aproximado. Eh, Me tomó el presente, pero no me anotó en la planilla. Camila, es muy probable de que no hayas actualizado, porque si te tomó el presente, esta planilla no se actualiza en el momento, tienen que recargarla ustedes. Es más, si nos fijamos, ¿quién sos? Camila Sosa. Sosa Camila. Mira, no te puso el presente. Bueno, tenés razón. Eh, Avísame cuando termine la clase, si no aparece tu presente todavía y lo vemos. Pero hay algo raro. Algo raro está pasando con el bot, porque está tardando en actualizar las cosas. Pero bueno, estén tengan presente el hecho de ver si les pasa el presente o no, si no cuando termine la clase lo vemos. Tema presentes, tema del trabajo práctico. Chicos, si no aprobaron el trabajo práctico número 1, está en una situación muy complicada para mantener la regularidad. ¿Sí? Así que si no aprobaron el trabajo práctico número 1, muy probable que no puedan continuar con la materia. Ah, es lo que estoy mencionando recién. Bien, Melina, perdón. Bueno, con respecto a entrega del trabajo práctico número 2, que era este jueves, les dimos una semana más, así que la semana que viene, este jueves no es la fecha de entrega, ahora es el 10, que es el próximo jueves. ¿Ok? Ahí van a tener un poco más de tiempo como para realizar esta entrega. Con respecto a las entregas, ya deben ver que está habilitada la entrega del trabajo práctico número 2 en laboratorio, por lo cual ya podrían, es más, ya hay entregas que se están haciendo. Sí, se puede entregar, desde hace rato ya se puede entregar. ¿Sí? Entonces, recuperatorios hay siempre en todas las instancias. ¿Ok? Lo que tienen que tener en cuenta es que aquellos que seguramente tomaron el el recuperatorio del trabajo práctico 1 ya no tienen más instancias de salvataje. O sea, el recuperatorio va a ser tu última instancia. Si ya te tiras de uno al recuperatorio, eso va a ser tu última instancia como para mantener la regularidad. Esperen que voy a hacer algo porque la barra de Webex ya es muy molesta, porque no se oculta. Ahí está, ahí se fue. Así que con respecto al trabajo práctico número 2, tienen una semana más para hacerlo. Con respecto a lo que fue, a ver si recuerdan esto, lo que es el contenido del trabajo práctico número 2, tienen los disparadores de qué pueden utilizar, tienen que avisar por colaboratorio, por el chat por acá, tienen que avisar qué tema quieren y a medida que me van avisando yo los voy anotando y voy cancelando temas. ¿Ok? Profe, Sí, viste que cuando entramos a la parte del trabajo práctico número 2 dice que tendríamos que haber aprendido ciertos temas para este trabajo. ¿Es obligatorio sí. poner todo lo que dice ahí en nuestro trabajo? O sea, sé que algunos sí son obligatorios, pero algunos, por ejemplo, no sé cómo aplicarlos a mi trabajo. A ver, por ejemplo, variables Bueno, numéricas, sabemos. sí, Tamaño, de cambiar tamaño, ubicación y color de formas, eso sabemos. sí, eso lo puse.
Sí, hacer cálculos matemáticos, eso lo sabemos. Sí. Obtener propiedades del mouse, el mouse X, mouse Y, eso lo sabemos. El de, Cargar por imágenes, ejemplo, utilizar sí. valores numéricos aleatorios, por ejemplo. Random, Ese. la función random, eso lo vamos a ver en un ratito. Ah, bueno. Es lo único que podría llegar a estar, pero creo que lo vimos en algún momento. Es lo único que podría llegar a estar por fuera, el resto del contenido estaría. No tendría, ya lo habríamos visto. O sea que todo lo que está ahí entonces sí es obligatorio para Tal el cual, trabajo. así es. Bueno, Sí, sí. gracias. No, bien. Gráficos, contextos, ¿qué sería, profe? ¿Gráficos? ¿Qué sería gráficos, contextos? Sería tipografías, por un lado, y este sí es medio como, medio raro, es confuso, ¿no? Eh, no le den mucha importancia. Gráfico, contexto, no recuerdo qué quiso representar. Sé que quisimos mencionar ahí, pero son tipografías, ¿sí? Las imágenes y las tipografías vendrían a ser. Ujú. Aparece que estoy desaprobado el TP1 y me llegan notificaciones, pero en el estoy aprobada. ¿A cuál le doy atención? A ver. eh, Camila, cuando termina la clase, Camila García, cuando termina la clase hablamos del tema. Vemos a ver qué situaciones. Puede ser una carga mal de datos o algo raro, pero cuando termine la clase lo vemos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda en general respecto a algún tema de los que haya mencionado? Si no, ya pasamos a el ejercicio que les mencionaba. Profe, Sí. perdone si esta duda aún no está para acá, pero ¿me recordaría en general qué eran las funciones AND o OR? O sea, sé que Eso lo una... vamos a ver ahora, Ah, vamos a ver un poco de eso. porque creí que lo habíamos visto Ahora en la vemos clase un anterior. poco de eso. Profe, Sí, sí, entonces, hasta el jueves de la semana que viene tenemos. tal cual, así es. Ok. Para el trabajo Profe, práctico le hago una número 2. consulta, ¿puede ser? Sí, sí. Varios estaban preguntando lo mismo, que era que si el trabajo, digamos, tenía que reaccionar a algún tipo de evento para que Ah, tiene que empezaran haber los ambos. títulos, por ejemplo, mouse clicked, mouse pressed y todo eso. Así Tiene que es. estar mouse Tiene que clicked. haber eventos, Ok. así como que no. O sea, tiene que haber secuencias de animaciones que vengan solas y otras cosas, como por ejemplo que a través de los eventos los usemos como disparadores para otras pantallas. Tienen Muchas que gracias. existir ambos. De nada. Profe, ¿yo quería A hacer una ver, pregunta? ¿sí? Hola, ¿qué tal? Hola, Flor. No sé si ya lo dijeron, pero por un lado sí, tenía la misma duda que Sabrina, si tenía que haber interactividad ¿Sí? y ¿Tiene que si haber? tenía que haber un botón de resetear, que ahí se No, estuvo dando. no. Botón de resetear no. Y después, si todas las pautas que aparecen en el apartado en el colaboratorio del trabajo 2 que dice, tendrías que tener ya sabidos las siguientes cosas, y hay como. Lo que estamos viendo ahora, lo que se ve ahora. Claro, todas esas se tienen que cumplir en el trabajo o algunas sí Así y es. otras no. Se Todas, tienen que cumplir. todas, 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 todas. Incluso el random, que también dice Así utilizar es. la función Ujú. random. O sea que lo que no Sí, está ahí escrito es esto de la interactividad, porque nosotros lo leímos varias veces y no queda claro en ese tal lugar, cual. que También tiene que tiene que ser haber interactivo. interactividad. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Podemos exceder la cantidad de pantalla? Porque sé que como sos muy exacto en lo que decís, analizar las consignas, No, a ver, la podría ser consigna, como esto es mínimo y algo que yo podemos... les comento, esto es algo que yo les comento siempre presencial, en los exámenes, si dice 2 o 3 pantallas, al menos que haya 2 o 3 pantallas. Si ustedes quieren hacer 10 pantallas, no va a venir en contra, no va a ser perjudicial. Pero hay ciertas cosas como, por ejemplo, es no irnos de los contenidos de los temas. Por ejemplo, que alguien que tenga mucho contexto de programación se vaya con arreglos, manejo de funciones, porque
porque es como que a nosotros no nos quedan herramientas para ver si es que conoce eso o si está tomando ayuda de algún otro lado que sí lo entiende, entonces dice, bueno, ayúdame a hacerlo vos y mandalo. Entonces, lo que nos interesa es que en la parte de contenido de programación se respete al menos lo que está acá. Después la parte de las pantallas, que haya más pantallas no va a ser negativo, pero tampoco es como que dar más pantallas mejora la nota, ¿sí? Recuerden que también la nota, lamentablemente, es muy aprobado o desaprobado, o sea, está bien o está mal. No podemos balancear un muy aprobado o un muy desaprobado. No, no era Entonces, por un nota, pero poco, por ahí quería lograr un efecto y quería poner más pantallas para dale una para adelante, animación. no va a haber problema con Ok, eso. Pero claro, gracias. pero no hay que caer en una trampa, por ejemplo. Si vos pones 30 pantallas, por decir algo, ¿no? Y no usas condicionales, entonces es como que se pierde todo el efecto del trabajo práctico, porque el trabajo en sí es evaluar cómo estás comprendiendo los condicionales. Es como para encontrar ese balance, ¿sí? Entiendo, no lograr la animación con pantalla, sino usar todos las consignas que se piden. Sí, sí, Tal eso. cual, porque tal vez haces algo que podría llegar a entrar en un conocimiento de manejar muy bien todo lo que es la animación de processing, pero no hay un condicional en todo el trabajo. Entonces, Chan, justo esa parte que estamos queriendo ver si la están comprendiendo, no la está reflejando. Ese sería el tema. ¿Sí? Profe, una cosa repetitiva, pero Venga. ahí, por lo que yo leo, no queda por ahí claro que hay que usar interacciones. Queda claro que hay que usar Está bien. Sí, 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 condicionales, variables. por eso yo lo refuerzo acá en clases. Está, bien. Así, cuando hacen la entrega, hay una parte que yo les digo, chicos, recuerden que lo que vemos en clase, o sea, al estar presente en clases, es más de una vez se hablan cosas que no van a estar plasmadas en algún lado. Yo digo, pero si lo hablamos en clase, lo hablamos en clase. Entonces, ese punto es que yo refuerzo, sí, tiene que haber interacción. Que sea mínima, o sea, que tal vez hacen clic y que pasa a otra pantalla, o que hacen clic y aparece un texto. Una interacción mínima, pero tiene que haber una pequeña interacción. Ok, gracias. Profe, De yo tengo una nada. pregunta. Adelante. En el tema de utilizar valores numéricos aleatorios, lo intenté Sí. hacer en mi trabajo práctico, pero no sabía cómo ponerlo. O sea, Bien. no veía una función que sea buena como, o sea, puedo poner, qué sé yo, que aparezcan lucecitas en el fondo, pero no tiene sentido para el trabajo, ¿me explico? Sí, en general lo que se puede utilizar el random, la función random que es la que genera números aleatorios, es el hecho de que, por ejemplo, con que mostrar el texto cada vez que uno arranca el programa, que el texto que se está deslizando, por ejemplo, de abajo hacia arriba, aparezca cada vez que uno lo arranca en diferentes lugares. Ya con eso uno está usando el random. Y no siempre cada vez que se ejecuta el programa esa inicialización de la posición de texto va a ser la misma. Buenísimo, gracias. Con eso te podría ayudar, ¿no? Como para que vos puedas incorporar. Sí, 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 gracias. Buenísimo. Bien. Ailén. No, Ailén, si pusiste un botón, no está mal el hecho de resetear. Va bien. No. La pregunta es, ¿alguien dijo hay que poner un botón resetear? No es necesario. ¿Lo quieren agregar? Bienvenidos. Bien, ¿alguien más? Ok, bueno, ahora vamos a tratar de encarar esta partecita de gráficos, contexto, Marjorie, no le den importancia, después lo vamos a... No recuerdo qué quisimos reflejar con esto, gráficos, contexto, porque ya con imágenes y con tipografía, gráficos de texto es como hay algo, es como que hay un componente más que hace ambas cosas, pero no le den importancia. Bueno, recuerden, punto importante, que para poder hacer el trabajo práctico, número 2, tienen que pedir el tema, ¿sí? Ya hubo varios casos que me dijeron, no, yo ya elegí tal, ya lo empecé a hacer, pero no había avisado. Y tuvieron suerte de que no estaban ocupados los cuentos. Pero no se manden a hacer el trabajo sin avisar de qué temática, porque si eligieron una temática
ya está tachada y nunca me avisaron, van a tener que buscar otra temática. ¿Sí? Bien. Bueno, Pregunta más, perdón. sí. Yo ya entregué el trabajo práctico, pero no sabía lo de la interacción con el mouse clicked o mouse pressed, lo que sea. ¿Puedo Ujú. editar el coso, el programa? Sí, sí, sí. Ah, Sí, porque ustedes hacen la entrega, pero en realidad nosotros descargamos los trabajos al día siguiente de la finalización de la entrega. Entonces, vos podés, como ustedes suben un enlace a GitHub, en realidad tienen todo ese tiempo para ir modificando la entrega, modificando, hasta que nosotros literalmente la descargamos. Una vez que la descargamos, ahí sí, si siguen haciendo modificaciones, nosotros ya lo obtuvimos el trabajo. ¿Mm? ¿todo listo? Gracias. De nada. Bueno, ahora sí, vamos un poquito con esto de este jueguito que hay por acá, que vamos a tratar de ver si puedo ir al menú. Ujú. ¿Qué es lo que quiero rescatar de este juego? Lo que quiero hacer es, en primera instancia, nada más me quiero enfocar en esto de la flecha o el objeto que va subiendo y que presionamos una tecla y detectamos cuando lo hicimos de forma correcta o cuando lo hicimos de forma incorrecta. Eso es lo básico que quiero hacer, ¿sí? El fin mío no es que ustedes reproduzcan este juego ahora. Después vamos a hablar de lo que va a ser el trabajo práctico semanal, que ahí va a haber un poco más de elaboración. Pero vamos ahora con esto. Bueno, primera instancia. Vamos a arrancar un ¿Estás modelo grabando? simple. Sí. Sí, se está grabando. A ver. Sí, cuando aparece el botoncito arriba les tiene que aparecer en la ventana, arriba a la derecha aparece como un iconito rojo. Primero lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo hacer que un objeto aparezca desde abajo moviéndose hacia arriba. Eso creo que no, hoy lo podrían hacer todos sin problema. Tendríamos que hacer un rectángulo. Lo voy a tratar como de decir, bueno, si tengo un size de 400, lo que voy a hacer es definir que a los 100, a los 100 píxeles, 100, 200, y esto ponemos en 50-50, vamos a armar un rectángulo ahí, pero la posición en Y lo que me interesa es que sea variable. Entonces vamos a ponerle un post y figura 1. Esta variable la vamos a inicializar acá y la vamos a poner con un valor muy alto, muy alto. Vamos a ponerle 500. Y cada vez que se ejecuta el void draw, a esa variable le voy decrementando. Vamos a ponerlo así, si todos comprenden. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Cuando arranca el programa, no vamos a ver nada y va a aparecer una figura que se va moviendo de izquierda a derecha. Hasta ahí nada del otro mundo. Vamos a moverlo un poquito más. Vamos a poner el background. Así no me queda el rastro. Bien, se va moviendo esa figura. Hasta ahí estamos bien. Nada del otro mundo. Ahora, lo que a mí me interesa también es poner como una figura fija que va a estar en 50. Vamos a suponer que está en 50, ¿sí? No es mucho, 50-50. Y también de 50 por 50. Entonces vamos a tener esta figura como estática ahí. Y a medida que esto se va acercando, en algún momento a mí me interesaría que remarque que yo cuando presione la tecla lo que sea, le hice en el momento justo. Vamos a darle un poquito más de tamaño a esto, a ver si le ponemos 70, 70.
Fíjese lo que va a pasar ahora, que a medida que esto suba, yo lo ubiqué mal porque va a estar como en el borde, entonces es como demasiado. Entonces le bajo un poco el ancho y el alto. Y también lo corremos un poquito, pero lo empiezo a correr a la izquierda y empiezo a jugar con estas cosas. Y es medio complicado porque tal vez tengo que ir sumando y restando valores como para ver que me quede todo bien en el centro. Ahora me toca con el otro borde. Entonces, una de las cosas que creo que no vimos nunca es que como siempre nosotros jugamos con las coordenadas del rectángulo que están, cuando ponemos estas coordenadas, arrancan en la esquina superior izquierda, yo puedo hacer en este caso algo más fácil, que es cambiar ese modo para que cuando yo ponga una coordenada en un rectángulo, esa coordenada en realidad sea el centro del rectángulo en sí. Entonces, cuando yo pongo 50-50, no estoy hablando de este punto superior izquierdo, sino del centro del rectángulo. Y para estos casos, donde yo tal vez no soy medio haragán, por decir una manera, y no quiero hacer el cálculo justo de cómo mover el rectángulo por un lado o para el otro, juego con el rect mode, entonces siempre me manejo con la coordenada del centro. Todas estas coordenadas ahora hacen referencia al centro de la figura y no a la esquina superior izquierda. ¿Hasta ahí vamos? ¿Siguen ahí? Sí. Sí, sí. Bien, bueno. Sí, profe. Entonces, ahora que tengo esto, viene la parte de, yo tengo que detectar que presiono una tecla. Entonces, acá ya tenemos el void key press. Pero este void key press se dispara siempre, ¿no? Se dispara siempre en el momento que yo presiono cualquier tecla, esto se va a disparar. Como a mí me interesa que se dispare una tecla en especial, que vamos a suponer que en este caso es la flecha hacia la izquierda, entonces vamos a aprovechar los condicionales. Los condicionales los vamos a usar de la siguiente manera. Si la tecla presionada, esto que hay acá, es una palabra reservada de processing, y esto que tengo acá también es una palabra reservada de processing, lo que estoy haciendo es, si la tecla presionada es izquierda, entonces va a pasar algo. Esto me va a ayudar a mí a detectar en el momento de alguna manera, cuando el rectángulo pase por acá, si presiona de forma correcta, lo pondremos de un color, y si presiona de forma incorrecta, lo pondremos de otro color, visualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago eso? Porque hasta ahora lo que tengo es, bien, tengo esto que se va moviendo de abajo hacia arriba, tengo una presión de la tecla, pero ¿cuándo tengo que, de qué forma yo tengo que detectar de que este rectángulo que se está acercando está literalmente lo más cerca o casi adentro del rectángulo más grande? ¿Cómo se les ocurre que puedo calcular eso? Ahí se los tiro como pregunta para que respondan por el señor Disco. ¿Cómo puedo llegar a calcular? Con un AND, por tirar un AND, pero yo tengo que calcular algo. ¿Cómo me doy cuenta? Bien, vamos con el AND, pero ¿cómo me doy cuenta yo que el rectángulo chiquito, que esta figura, está adentro de esta figura? ¿Cómo se les ocurre o puedo hacer? Puede ser con dist. Con distancia, pero Bien, el tema es tal cual. en círculos. Bien, a ver, vamos por partes. Primero, lo que respondieron es excelente. La fórmula de la distancia entiendo de que puede ser lo más rápido para ir calculando si la distancia del centro, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer una línea que se dibuje desde el centro, desde este rectángulo, hasta el centro del otro rectángulo. Entonces, esa línea me va a estar representando la distancia que existe entre ambos rectángulos, ¿sí? Esa distancia cada vez se va achicando, se va achicando, se va achicando, se va achicando, y llega un momento que esa distancia casi desaparece, o es cero. Entonces, esa sería una forma. La otra es la que comenta Luciano, que es también
chequeando las coordenadas. Ese es como el camino largo. Camino largo porque tengo que verificar 4 coordenadas que son la posición en X, del rectángulo y la posición en en realidad la posición en Y del rectángulo esté comprendida dentro de esta otra posición. Ese camino es un poquito más largo, lo podríamos, si nos sobra tiempo, lo vamos a investigar. Pero entiendo de que tal vez la distancia sea lo mejor. Es más, si imprimimos la distancia que va a tener el rectángulo, recuerden que la fórmula de distancia literalmente usa los mismos parámetros que la de la línea, porque calcula siempre la distancia entre 2 puntos. Y esto lo vamos a poner acá, 200, 100, y vamos a hacer un text size de 20. A ver, ahí sí se puede ver. Bien. ¿Y por qué se me mueve? Profe, creo que es porque ahí tenés el -1. No, tengo un montón de... No, acá. Listo. Ah, Estaba tomando como... Bueno, la función text funcionaba, pero no estaba moviendo. Bueno, ahí fíjense que está la distancia. Va decrementando, va decrementando, va decrementando. Un momento llega a 0. Ese momento es el que a mí me interesa. Pero esta fórmula de distancia me está devolviendo siempre un valor que va desde el momento, la distancia más larga, hasta la distancia más corta, se va decrementando y en un momento empieza a incrementarse. Entonces, a mí lo que me interesa como lógica es decir, si yo presiono la tecla correspondiente, que es la tecla izquierda, en ese momento evaluar si la distancia que existe entre ambos rectángulos es nula o muy chica. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, hago un if y me fijo si la distancia entre esos rectángulos, vamos a ponerle es menor a 10. Vamos a poner ¿qué podemos hacer acá? Vamos a exprimir un texto. A ver. Lo que a mí me gustaría hacer es si vamos a poner una variable contador. Vamos a tratar de hacer esto, int contador, que sea igual a 0. Entonces, vamos a imprimir este texto, este contador. Vamos a imprimir un poquito más arriba. Contador, imprimimos la variable contador. Y lo que voy a hacer es que si la distancia es menor a 10, o sea, no igual a 0, porque igual a 0 involucraría que es justo en ese momento yo presiono la tecla, sino que si es menor que 10, entonces a contador le incremento 1. Entonces, es igual a contador más 1. Más 1. En caso de que yo presiono la tecla, pero el contador perdón, la distancia es mayor o igual a 10, entonces voy a hacer lo contrario. Le decremento 1 al contador. Entonces, vemos acá, el contador está en 0. Si yo presiono ahora la tecla, no hace nada, y es porque me parece que le erré por acá. Este es keycode. A ver. Sí. No es key, es keycode, que se compara con las clases especiales. Entonces, yo ahí, vamos de vuelta, lo que estoy haciendo es, si presiono ahora, se da de que estoy por afuera y está mal, pero si presiono justo en el momento correcto, ahí me suma 1 en el contador. Entonces justo presioné el momento correcto.
Vamos de vuelta. Presiono ahora. Es más, si yo sigo presionando, me decrementa porque estoy errando. Y si presiono cuando estoy adentro, ahí incrementa. No se nota mucho porque va muy rápido. Vamos a tratar de bajarle un poquito la velocidad. Igual key sí con string y char te anda, ¿no? O sea, andaría en ese caso, pero no con. ¿Todavía se estás hablando? Ay, estoy muy bajo, ¿no? Ah, O yo te escucho ahí, bajo. ¿Ustedes lo ahí escuchan, estoy. chicos? No, no, subí. No, no, yo estaba abajo. No, Ah, no, que key, no keycode, anda con string y char igualmente, ¿no? Para el teclado. claro, En este por caso eso, porque es porque una palabra key especial. funciona con las letras y keycode funciona también con las teclas especiales. Ahí está, eso nomás. No me quiero meter mucho en esto, por No, eso. no. Después Sí, sí. en otra clase, hoy no, otra clase explicamos la diferencia entre key y keycode. Eh, bien, es porque no la declaraste, Camila. Es que no la declaraste acá arriba, seguramente la variable contada. Bien, bueno, entonces lo que tenemos que tener presente ahora es que nosotros tenemos un rectángulo fijo, que es una imagen, tenemos otro que se está moviendo, una distancia entre ellos, y que en el momento justo en el cual pasa por acá arriba, puedo incrementar o decrementar un contador. ¿Sí? Puedo agregar algo más a esto. O sea, primero, que la posición de la figura 1, esto lo vamos a grabar ya, como que quede como en un estado 0. Hago 1. Entonces, clase 01, 06, 2021. Bien. Ahí grabamos el estado inicial de esta un pequeño ejemplo. Bueno, lo que puedo avanzar ahora es, cada vez que este juego arranca, siempre arranca en la misma posición. Entonces lo que puedo jugar es con esta función que es random, que en algún momento lo habíamos visto, creo que lo habíamos visto, que es, me devuelve un número aleatorio. Si yo le digo 500, esto me va a devolver un número flotante, ¿sí? Uno que posee decimales, entre 0 y 500. Pero fíjense que si yo pongo esto acá, Processing me dice, no podés. Y acá abajo hay una pequeña descripción por qué no puedo. Porque acá le estoy diciendo que es un entero y esto me va a devolver un número flotante, un número con decimales. Entonces lo que puedo hacer es como redondear ese número. Entonces cuando hacemos un round, lo que hace es el número ese flotante, lo redondea y me queda con la parte entera. De esa manera arreglamos un problema. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de píxeles, los píxeles no se manejan con decimales. El píxel 1, 2, 3, 4, entonces sería medio raro decir que yo estoy tratando de hacer que se dibuje el píxel 1, 2, 1,5, 1,7. Entonces por eso hacemos un redondeo. Si yo hago esto, voy a estar en un problema raro, porque puede aparecer en cualquier lado, ¿sí? Pero puede aparecer en cualquier lado dentro del rango de 0 y 500. Entonces me puede aparecer muy lejos o puede aparecer en algún momento justo muy cerquita. Entonces, lo que yo quiero es que cuando arranca el programa aparezca lejos o por afuera de la pantalla. Entonces puedo agarrar y decirle, bueno, que aparezca entre 500 y 600. ¿Sí? Entonces, ahí siempre va a aparecer por afuera de la pantalla y ese gap, esa diferencia que existe entre 500 y 600 es lo que va a marcar el hecho de cuando arranca o no arranca, que tarda o no tarda en aparecer dentro de la pantalla. Entonces, ahí estamos teniendo en un momento aleatorio con el cual puede arrancar, donde puede arrancar ese recuadro. Después tenemos otra variable que podemos incorporar, que sea la velocidad. Que si yo le pongo en 1, ¿dónde estaba la velocidad de esta figura?
La velocidad está en este punto, que es en el momento de que yo le voy decrementando el valor a la posición en i de la figura. Entonces, si yo saco esa constante y pongo una variable, puedo jugar con la velocidad. Ahí arrancó con 1, entonces si yo le pongo 10, tendría que ir 10 veces más rápido. Ahí se nota la diferencia, ¿no? Eso, con esa variable, también yo puedo jugar con algo similar. Que la velocidad cada vez que arranca sea aleatoria, entre 1 y 5, por ejemplo. Entonces, estamos logrando que la velocidad cada vez sea aleatoria. Sí, ¿alguien quería consultar algo? Sí, perfecto. Dime. Aun si pones dos números, como por ejemplo ahí el 1 y el 5, aún así va a Sí. tomar los flotantes, ¿no? No. Porque esta función me devuelve un número flotante. Por ejemplo, me devuelve 3,5. Pero esta función va a obtener lo que devuelve esta, que es 3,5. Y se queda con la parte entera. En realidad lo redondea. Puede ser que te devuelva un 4, puede ser que te devuelva un 3. Pero redondea ese número flotante, ese número con decimales. Lo que hace es decir, bueno, me acerco, si es un 3,8 te doy un 4, si es un 3,2 te doy un 3, si es un 3,5 te doy un 3. Redondea eso. O sea que el flotante desaparece acá cuando esta función lo toma, ya desaparece y esto siempre va a ser un número entero lo que llega. ¿Esa era tu duda? Sí. Buenísimo. Tengo una pregunta en Eh, Discord. Ailén, vos mencionabas si se puede aplicar un random con imágenes. ¿En qué sentido? O sea, porque la función random ustedes tienen que tomarlo como algo que me está devolviendo números aleatorios. Entonces, eso me devuelve un número aleatorio. Eso, si yo lo puedo aplicar a las dimensiones de una imagen, sí, también se puede aplicar. Si lo puedo aplicar a la posición de una imagen, sí. Tienen que tomar que esto es una función que te devuelve un número aleatorio en el momento que la invocas. Nada más que eso. ¿Dónde la usás? Ahí lo puedes usar en todos los lugares donde pongas números. Bien. Entonces, tenemos este tema que ya arranca el programa, velocidad variable, posición variable, y también tenemos de que si yo presiono, no lo hice, presiono la tecla, ahí, bueno, no lo hice de forma correcta, me puso un -1, vamos a probar de vuelta. Bueno, peor todavía. Si tuviese destreza. El round redondea. Lourdes, es lo que acabo de explicar. Redondea un número. Un número flotante le toma la parte entera de ese número. Redondear un número es que si yo tengo 3,5, el round lo que hace es convertirlo en 3. Si tengo 4,7, lo que hace es convertirlo en 5. Como que lo redondea, se acerca a lo más cercano. Hay otras funciones que devuelven la parte más baja, o sea, la parte entera. Si yo hago floor, siempre me va a devolver la parte entera, o sea, lo redondea hacia abajo. Y si hago sail, siempre lo va a redondear hacia arriba. Esas son dos funciones que tal vez en el año no lo usemos mucho, pero son bastante útiles en informática. Bien. Lo que nos queda ahora es ver de alguna manera de que cuando el rectángulo este se va de la pantalla, vuelve a empezar, se vuelve a arrancar. Entonces, eso lo tengo que hacer, lamentablemente, permanentemente tengo que andar preguntando. Si mi rectángulo se fue de la pantalla, o sea, si la posición en i está acá, es menor a, supongamos, 50, entonces con esto me estoy dando cuenta de que el rectángulo se fue completamente de la pantalla. Y cuando se va completamente de la pantalla, lo que puedo hacer es, para dar esa sensación de que vuelve a arrancar, la posición en i volver a inicializarla.
Entonces, se va de la pantalla, viene el rectángulo, va decreciendo, justo me toca una velocidad lenta. Viene, posiciona en ni. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tuyo te queda Ah, grabado. ¿cómo? Perdón, es que hice mal yo el cálculo. Menos 50. Ahí está. Estaba bien, porque daba por acá. Menos 50 es por acá arriba de la figura. Entonces, cuando se va de la pantalla, ahí vuelve. Fíjense que la línea volvió a recalcular. Cuando aparece la línea hacia abajo es porque volvió a recalcular la posición aleatoria. Entonces, ya con eso tenemos el reinicio del rectángulo. Es más, hasta podríamos jugar con que el margen inferior y el margen superior también sean aleatorios. O sea, poner otra función random acá adentro que sea entre... sí, no, sería como demasiado complicado. Vamos a dejarlo así porque si no se me van a perder. Entonces, tenemos velocidad variable, posición variable, y cada vez que la figura desaparece, vuelve a arrancar. Esto lo guardamos como estado 2. Bien. Un detalle, vamos a sacar ahora la línea. Esta línea la voy a dejar comentada. La vamos a dejar comentada. Como para darnos una sensación de que vuelve a aparecer otra imagen. ¿Qué pasa si yo lo que deseo hacer es tener dos de estas figuras? No una, sino dos. ¿Qué se les ocurre que puedo incorporar? ¿Los perdí? ¿Perdí la transmisión? ¿Están ahí todavía? Dos figuras que suban y dos fijas de arriba también, Leo, decís. Como 2 y 2. Tener dos figuras. O sea, En vez de 4, 2. O en vez de así uno, como tengo un rectángulo ahora, bueno, ahora quiero tener sí. otro al lado y que haga lo mismo. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer eso? Desde mi punto de vista sería eh, más engorroso sería repetir todo el proceso pero con otro que esté al lado. Tal cual. Hay que hacer repetir todo el proceso. Entonces, todo esto que está acá, así como tengo velocidad figura 1, velocidad figura 2, vamos a hacerlo figura 2, figura 2. ¿Sí? Podríamos arrancar, vamos a tratar de, esto lo dejamos así, después el rectángulo, todo esto, vamos a ponerle un comentario de figura 1 y duplicamos todo esto para la figura 2. Esto es 50 en X, vamos a ponerle 150 en X, 150, 2, 2, 2, 2, y ahora también otro if. Esto vamos a moverlo un poquito para arriba, así queda todo con la figura X. Y esto lo sacamos, el contador, porque ya vimos cómo funciona. Y ahora hacemos esto con la figura 2. Entonces, dupliqué el código, cambiando las variables. Acá todo hace referencia a toda esta parte de la figura 1 y en esta parte la figura 2, tomando en cuenta que tengo que cambiar la posición en X, ¿no? Y ahora, esta parte es la que tenemos que duplicar. O sea, ahora lo que me interesa saber es todo lo mismo, no hacia la izquierda, sino ahora supongamos que es arriba, up, la distancia, pero con respecto a la figura 2. Y el contador sigue lo mismo, el impacto dentro del contador trabajaría igual. Entonces, control C, control V, copiar y pegar, tal cual.
Así que bueno, veamos ahora. Arrancan en posiciones diferentes, con velocidades diferentes. Y, el contador lo maté. No tengo el contador imprimido. Entonces vamos a hacer algo. Lo vamos. Esto se va a llamar 3. Ponemos el contador que va a ser uno solo. Y ahí estoy presionando las teclas. Bien, no me mantengo. Bien, subir el puntaje. Bueno, y ahí ya tenemos, podemos bajarle un poco la velocidad, que quede entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Fíjense lo que tengo que hacer ahora, que en general es medio tedioso. Hay que tener bastante cuidado con eso. Con eso. Que es cuando empezamos a duplicar código, empezamos a tocar en muchos lugares. Y hay que tener en cuenta eso de que cuando toquemos en muchos lugares, hay algo que estamos haciendo mal. Como que tenemos que empezar a ver la forma de poder reutilizar ese código. Bien, ¿se entiende la idea de cómo nos vamos acercando? Nos falta años luz como para llegar a lo que vimos hoy. Pero tengan en cuenta que ese juego que vimos salió de una jam, que es como una especie de, como que se hacen desafíos. No sé si es en todos los contextos, pero en informática es muy normal hacer como convenciones donde se dice, bueno, que le ponen jam como palabra, code jam, que hace referencia a, bueno, nos vamos a matar durante, así sea, 24 horas, una semana, un mes no mucho, pero es un tiempo muy corto hacer un proyecto. Y ese juego salió de una convención así de programadores, donde se hacía, el desafío era hacer un videojuego, creo que era una semana, y ese juego fue hecho en una semana por 3 chicos, creo que fue. Pero bueno, el tema es, lo que trato de transmitirles es que el hecho de que no se necesita tanto tiempo como para hacer un juego, tampoco un juego tiene que ser muy rebuscado para ser bueno. Y acá lo que estamos viendo es que con las herramientas que tenemos, o que vimos hasta el momento, ya podemos empezar a aproximarnos a ese estilo de programas, ¿sí? El fin es que ustedes empiecen a comprender que los condicionales, fíjense de las formas que lo utilizamos, son herramientas que siempre es para decir, bueno, dada cierta condición, voy a hacer algo. Dada cierta condición, voy a hacer tal otro. Voy a hacer que mi programa empiece a comportarse de forma diferente. Yo en este caso no utilicé el AND y el OR, ¿sí? Porque para este juego creo que no era para el escenario que estábamos mirando, ya con esto alcanzaba. Pero lo importante es empezar a encontrar esos espacios donde decir, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Bueno, trato de buscar algo muy simple y empezar a ver si puedo hacer algo similar. Y en este caso, bueno, este va a ser una de esas cosas que vamos a empezar a hacer. ¿Alguna duda hasta acá? Miro de costado porque tengo Discord del otro lado. Bueno, se durmieron todos. Los perdí. No, Bien. profe, gracias. ¿Quién- Me sacó bastantes Bueno, dudas igual. A mí Bárbaro. también. Ahora vamos a ver la otra parte, que la otra parte es la que les va a ayudar un poco más con el trabajo, con el tema de los estados, de cuando estoy en una pantalla, cuando estoy en otra, que es algo muy similar a lo que vieron, lo que hicieron la última entrega semanal, que tuvieron como 2 semanas, en realidad fue una, pero es lo que va ahora, lo que vemos en la próxima parte de la clase, más esto es lo que les va a dar el pie para poder hacer el trabajo semanal
que es este que está por acá. ¿Qué va a hacer? Con lo que vimos en esa parte, más lo que vamos a ver a continuación, lo que van a tener que hacer ustedes es potenciar todo lo que vimos. O sea, ese código que yo les voy a dejar con respecto a la primera parte de la clase, que era hacer el símil de las teclas, más manejar las pantallas, ustedes van a tener que tratar de hacer un trabajo semanal que lo lleve no a lo mismo, obviamente, no a lo mismo, pero que estéticamente, que tenga estética, que tenga sonido, que por lo menos aparezca la jugabilidad similar. Entonces, ese es el desafío, tratar de, con las herramientas básicas que yo les doy, que vemos ahora en clase, unir ambos mundos y tratar de hacer algo similar a este juego que acabamos de ver por acá. Sí, audio también. Sí, ahora vamos a ver de audio, es muy simple, la parte de audio. Es más, es como la parte de video, ¿se acuerdan que en una clase que vimos yo les dije un ejemplo muy simple de cómo levantar un video? El audio también es algo muy simple, así que después lo vemos y si no lo llegamos a ver, no, les dejo como un enlace acá de donde lo pueden descargar y pequeña descripción, es muy simple, no es muy complicado. Bien, hacemos un corte de 5 minutos. Voy a recargar el mate y recargar la voz. Sí, va en serio lo del audio. Pero sí, hay que empezar a incorporar cosas. Hay que empezar a meter cosas porque ya los contenidos de programación los vamos a ir viendo, pero también hay que complementarlo con más parte multimedia. Así que ahora después agregamos el audio. Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y 10 volvemos. Vale. Ponemos en pause. Bueno. Profe, Dime. perdón. Sí, Es adelante. sobre los cuentos del trabajo. Sí, Yo estuve investigando en algunos y me fijé que uno, por ejemplo, que yo tengo uno de las 1001 noches, lo tengo, sí. tenía como dos partes. Incluiría los personajes de las dos partes, ¿no? No, a ver, Las Mil y una Noche tiene muchos cuentos, Sí, ¿sí? por eso, pero justo, Pero lo que pasa que es, vos de Las Mil y una Noches tenés un cuento. Mateo, sí, acá estoy. ¿qué cuento tenés? O sea, Sinbad, ahí te iba, Por te iba a eso, mandar después de la vos clase. tenés un solo cuento. Las Mil y una Noches son un montón de cuentos, un compilado de un montón de cuentos. No sabría decirte cuántos, pero vos tenés uno nada más. Mm, Mateo, Marina. ¿estás ahí? sí, sí, estoy acá. Bien. ¿A qué te referís vos con dos partes? Porque justo me estaba fijando y había como Sinbad, primera parte, Sinbad, segunda parte, por eso. Eh, Bueno, Más. entonces enfócate en la primera parte, listo, no te Ok, vuelvas loco. ¿Sí? La idea también de estos trabajos es que si ustedes quieren leer el libro, buenísimo, ¿no? Los libros que tienen mencionados, o cuentos, pero traten de no volverse locos diciendo no pude hacer el trabajo porque no llegué a leer el libro o la historia. Aparte, tienen que hacer los títulos relacionados a esto. Entonces, no tienen que profundizar tanto. Con que quede bien la idea, con eso alcanza. ¿Ok? No se enrosquen tanto en esa parte. ok. Buenísimo. Eh, bueno, Igual dice, perdón, en la consigna dice sí. basado en películas o juegos, no en los libros. Ah, sí. Yo Claro, tenía esa porque duda. ¿Sirve digamos, igual esa es una la consigna. película? No, Sí. el tema es así. La consigna es general para todas las comisiones, las 4 comisiones. ¿Ok? Ustedes, comisión 4, como disparador van a tener un cuento, que es el que yo defino ahí en la parte de los foros. ¿Sí?
Lo que se da también como idea en las otras comisiones, lo que hicieron fue trabajar a partir de eh, elegir aleatoriamente una película, o elige cada uno lo que quieren y arrancan a partir de ahí. En el caso de ustedes, les acoto la definición en cuentos. Y lo de película y también lo que trata de hacer es que cuando ustedes muestran los títulos, tenga esa relación con una película, que cuando uno está mirando una película y aparecen los títulos, que dependiendo si es el principio o el final, los del final siempre aparecen de abajo hacia arriba y los del principio es como que siempre tienen una aleatoriedad de cómo aparecen. No es lo mismo los títulos de presentación de Star Wars que tal vez alguna serie o una sitcom que uno ve. Entonces, la idea de lo que tienen que tomar en sí, lo importante, es el hecho de tomar cómo se hacen los títulos y aplicarlo en el cuento. Y aplicar ahí el criterio de ustedes cómo lo van a visualizar. ¿Quedó claro, Karina fue? No recuerdo quién consultó. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa te pregunto, sí. Ujú. Profe, Me Siempre quería preguntar manden si una el botón de consulta. Sí. reseteo es. Perdón, perdón. No, si el botón de reseteo cuenta como interacción, preguntaba. El botón de reset cuenta como interacción totalmente. Sí, eso es una interacción. Si ya lo tienen, ya cuenta como una interacción. profe, Sí, ¿cuál es la palabra reservada de processing para redondear un número flotante? round. Round, ahí está. Gracias. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, eso es. Sí. Profe, Round es la palabra. como Sí, dijo recién, íbamos a pasar audio. sí. Se, digamos, si los que lo tienen en claro más o menos o lo logran, ¿lo tienen que poner en el trabajo número 2 o simplemente es para el semanal? ¿Se puede usar el audio para el trabajo En número el 2? en el 2, no me acuerdo si es obligatorio. Creo que no. Pero si lo quieren sumar en el trabajo de 2, súmenlo. No hay problema con eso. El O contenido sea, del audio era para el semanal. Profe, Sí, yo el trabajo ya lo colgué en Git, ya lo entregué y le puse audio, esa era la duda también. Si era sí. necesario o no, si sumaba o restaba o algo por el estilo. No hay problema. Si ya lo tiene, lo que tienen que tener en cuenta es que, a ver, en Processing hay varios plugins dando vueltas para audio. Cuando ustedes suman un audio, ¿sí? Tienen que aclarar, así sea en el código o en algún lado, que sea el código principalmente, qué plugin están utilizando. Uno no se va hay dos plugins dando vuelta, pero si usan un tercero, bueno, tienen que tener en cuenta de que tienen que aclarar eso porque los plugins hay que instalarlos en Process. ¿Ok? Nada más que ese es el comentario. Así que no sé quién hablaba recién, se escuchaba muy bajo. No hay problema en que sumen un audio, pero que no haga colapsar, que el programa, que el audio, la forma en la cual están agregando el audio no sea una forma loca. Si están usando Minim, está bien, no pasa nada. Hay otra que no me acuerdo cuál era, pero también se puede utilizar. Claro, sí, sí, ese, Minim Pero estaba en usando. caso de que sea una librería media rara, bueno, sí, Claro, estaba usando Minim, justamente. listo, entonces no hay problema. Listo, gracias. Mm. Bien. Bueno, ¿arrancamos con la otra parte? Dale, profe. Arrancamos uno nuevo. Bueno, ahora lo que vamos a ver un poco es la parte del manejo de los estados de un programa. En realidad no son los estados de un programa, sino es como manejo de estados. Cuando en ese trabajo semanal que tuvieron en un momento que era el manejo de hacer un pequeño videojuego con una pantalla de inicio, era una pantalla de inicio, el juego en sí y una pantalla de fin. Lo que se trataba en cierta manera es que vayan teniendo una aproximación, lo que vamos a hacer ahora, que es el manejo de los estados de un programa, pero el estado del programa de acuerdo a la forma en la cual nosotros necesitemos que nuestro programa tenga diferentes estados. ¿Por qué hago esta aclaración? Nuestras variables, que van a ser la principal herramienta, permanentemente están cambiando de estado. Nosotros tenemos variables numéricas que a medida que las vamos modificando van cambiando su estado en sí.
Tenemos variables booleanas que también las podemos modificar. Todo tipo de variables permanentemente modifica su valor. Pero lo que nos interesa ahora es hacer de que cómo trabajamos para que nuestro programa tenga diferentes estados. Todo el programa en sí tenga un valor o un estado en un momento y que dadas ciertas condiciones pase al siguiente estado. La representación más simple de esos estados que podemos tener por ahora es a través de lo que son las pantallas. ¿Sí? Yo voy a definir una pequeña variable que va a ser igual a estado, que va a ser numérica. Y acá es donde empiezan como las diferentes líneas de, bueno, y lo puedo hacer con una variable de tipo entero, lo puedo hacer con una variable de tipo flotante, lo puedo hacer con una variable de tipo booleano. Todo depende de cuál sea el escenario. Yo quiero mostrar en mi programa se va a dividir en 4 estados. ¿Sí? Que esos estados en sí son una representación visual a través de 4 pantallas diferentes. Como van a ser 4 pantallas o 4 estados diferentes, esos estados van a ir de la mano de una variable. O sea, yo voy a usar una variable para poder controlar el estado en el cual está mi programa en cada momento. Entonces, primero voy a hacer lo básico, una pantalla. Y en el voidDraw voy a empezar a jugar con el hecho de decir, bueno, cuando yo estoy en alguno de esos estados voy a hacer algo en especial. Por ejemplo, si yo estoy en el estado 0, voy a hacer algo. No sé qué, voy a hacer algo. Acá vamos a poner algo para hacer. Pero yo tengo claro de que esto va a suceder solo cuando esté en este estado de mi programa. Ahora, si yo lo quiero hacer en el estado siguiente, vamos con un si no, y lo mismo, un else if, y ahora voy a decir, bueno, si el estado es 1, voy a hacer otra cosa. Y así sucesivamente con los estados que yo tengo. Estado 2 y también estado 3. Estado 2, estado 3. Fíjense que yo arranqué con una variable igual a 0, pero estoy representando 4 estados posibles. Es más, hasta podría agarrar y quitar esto, porque si yo no estoy en el estado 0, no estoy en el estado 1, tampoco estoy en el estado 2, entonces tengo que estar en el último estado que es el 4. Y esos estados voy a hacer algo. En este caso yo voy a dibujar un texto en la pantalla. ¿Sí? Y le voy a poner estado. Y lo voy a poner literal para no tener confusión con la variable. 200. 100. Estado 1. Estado 2. Estado 3. Y estado 4. Entonces, inicializo los estados de mi programa. Y cuando hago el voidDraw, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo estoy en el estado 0, se va a dibujar esto. Si estoy en el estado 1, se va a dibujar esto. En el estado 2, esto. Y en el estado 3, perdón, en el estado 4, va a estar esto. Lo que tengo que tener en cuenta es que siempre se va a dibujar uno y solo uno de ellos. O sea, mientras mi programa esté en un estado, este es un punto como importante a tener en cuenta, yo tengo que hacerlo suficientemente ordenado en el código como para solo mostrar las cosas que corresponden a ese estado. Entonces, acá, si yo ejecuto el programa ahora, vamos a cambiar esto. Size, vamos a poner 20. Y esto vamos a bajarlo un poquito. ¿Ven ahí? Bien, vamos a poner un fill 0. Bien. Estado 1. Y ya como se ve raro es porque me falta el banner. Bueno.
Entonces, acá tengo que empezar a ver las cosas como de una forma un poco más ordenada. Yo les hablo de ordenado y este es un concepto de que en realidad va con un poco con la práctica y a medida que van avanzando, que es, por ejemplo, lo siguiente. Yo estoy tratando de que mi programa se diferencie en diferentes estados, en diferentes situaciones. Y yo, a medida que voy programando, tengo que ser precavido al hecho de que cuando esté en un estado, en el estado 0, por ejemplo, en mi programa, no esté haciendo cosas de otros estados. Como por ejemplo, yo acá estoy poniendo un fill 0, porque yo sé que si pongo un fill 0, todos estos estados se van a dibujar, independientemente de cuál se dibuje, todos van a hacerlo con este fill que hay acá. Pero yo me tengo que ordenar y tengo que decir, no, si yo necesito pintar un texto de un color, bueno, en realidad lo voy a hacer cuando esté en el estado 0, lo voy a dibujar con un color. Cuando esté en el otro estado, también lo voy a dibujar. Y en el otro, y en el otro. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué cuatriplico de alguna manera esa variable? Porque lo que empiezo a hacer es algo que vamos a ver más adelante, pasado mitad de año, cuando pasen las vacaciones, que es de qué manera yo puedo ordenar más mi código, que es a través de las funciones. Y el uso de funciones es un poco el camino de decir, bueno, cómo ordeno mi código y que no sea una sábana de cosas. Entonces, a partir de ahora, que viene el tema del manejo de los estados de mi programa, yo puedo empezar a ser un poco más ordenado. Entonces, cuando yo hago esto, quiere decir que todo acá dentro de este bloque de estado va a estar todo el código que se va a ejecutar con el estado 0. Acá adentro voy a tener todo el bloque de código que se va a ejecutar con el estado 1 y acá todo el bloque de código con el estado 2 y acá con el estado 3. Para no tener problemas con estado 1, estado 2, vamos a hacer así, porque yo ya también lo estoy mareando. Ahí está. Le cambié los números, así el estado 1 es el estado 1, estado 2, 2, 3, 3 y el otro es 4. Esto que les acabo de mencionar no tiene, es como que tal vez no lo entienden porque dicen, pero si lo puedo poner acá afuera y hace lo mismo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante de cómo me favorece. Hasta acá estamos. Creo que es muy abstracto todo lo que vengo diciendo hasta ahora, salvo que estamos utilizando, visto de otra manera todo lo que dije, usamos una variable para mostrar cosas en diferentes momentos. Bien, pero va por ese lado. Mostramos con una variable, mostramos cosas que van pasando en diferentes momentos. Lo importante en tener en cuenta es que esas cosas que mostramos solo se van a mostrar en un estado y el código que se va a ejecutar va a estar acá adentro siempre. Y no va a estar la lógica en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, si yo necesito lograr cambiar el estado, acá de alguna manera vamos a tener que interactuar. Esto lo vamos a guardar. Vamos ya a guardarlo como. Si nos quedamos con 0,1. Vamos con estado 0,1. Nos quedamos con esto. Y vamos a ver la primera forma en la cual nosotros podemos cambiar esa variable. Una es con un contador. Simple. Contador más. Contador es igual a 0. Y vamos a decir, sí, contador módulo, a ver, mid es igual a 0. ¿Se acuerdan el módulo para qué servía? Esto que tenemos por acá. ¿Alguien recuerda para qué era el módulo? No, bien. Se realiza la división y en vez de devolverte el dividendo, te devuelve el resto de la división.
¿sí? No, dividiendo, dije cualquier cosa. En vez de devolverte, esto lo que directamente te devuelve es el resto de la división. O sea que cuando tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo como comentario. 10 dividido 3, tenemos 3 es el resultado, el cociente, ahí está, no me salía, este es el cociente, 3. Y me devuelve 1 como el resto de la división. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, sí, como mencioné recién, cuando el resto de la división es 0, entonces quiere decir que es múltiplo. Entonces, ¿qué va a pasar con este contador? Este contador va a valer 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, pero el resto de la división nunca va a dar 0, sino que recién cuando llegue a 1000 me va a dar 0. En ese momento, o sea, cada 1000 frames que vayan pasando, yo lo que voy a hacer es poner que estado le incremento 1. Estado va a ser igual a estado más 1. Entonces, ejecuto el programa y en teoría en algún momento tendremos que poner la variable contador. Vamos a escribir esa variable contador. A modo de ejemplo, esto no tendría que estar... no tendría que mostrarlo porque es un tema de... Si le pones que vamos a poner sume un print. más 10, Leo, ¿Cómo? para que vaya más rápido, que el contador sume de a 10. Ahí vemos la velocidad y si va muy lento, sí. Vamos. Bueno, Ahí abajo, print. Sí, va muy lento. Entonces vamos, en vez de 1000, vamos a poner 500. Ahí vamos de vuelta, ahí le bajé. Fíjense que acá abajo está la variable contador se está imprimiendo. Cuando llegue a 500, va a sumar en 1 la variable estado y mi pantalla cambió. ¿Sí? En realidad es como que yo estoy viendo el texto en el mismo lugar. Vamos a tratar de cambiarlo de lugar en texto. Esto lo ponemos por acá. Esto lo ponemos por acá. Y esto lo ponemos por acá. Vamos a poner los textos en diferentes lugares. Entonces llega a 500 y en el estado 1 ahora va a ser estado 2. O sea, paso al siguiente estado de mi programa. Que tenemos que tratar de no verlo como que estoy imprimiendo un texto en diferentes lugares. El texto es nada más un ejemplo de todo el código que yo puedo poner ahí adentro. Ahora cuando llegue a 1500 va a pasar al estado 4. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando llegue a 2000, ¿qué va a pasar? El contador va a seguir sumando, pero se va a quedar en el estado 4 siempre. Entonces, si quiero, no viene al caso del ejemplo, pero si yo quisiera que vuelva otra vez al estado 1, tendría que poner otra condición acá de que si el estado es 4 y le incremento 1, entonces vuelve, pero eso se lo pueden quedar ustedes como ejercicio para probar después. Lo que me interesa a mí ahora es que ustedes vayan viendo las maneras en las cuales yo puedo cambiar el estado. Esa sería una manera. Tal cual, esto es una de las cosas que ustedes pueden, con las cuales pueden jugar para trabajar con los créditos. Otra manera que existe. Profe, ¿se puede hacer una Sí, pregunta? eso sí. No me digan si pueden hacer una pregunta. La pregunta la Bueno, pueden hacer siempre. bueno, voy a hacer una pregunta. Muy bien, así me gusta. Eh, el tema del else if, que todavía a mí no me quedó claro, pero veo que lo que también sucede es que deja de suceder lo que venía sucediendo antes. O sea, pasa de un estado a otro, el estado anterior no se repite. En Claro. cambio de cuando uno pone if y después otro if y después otro if, que sí, o sea, lo que pasaba antes sigue sucediendo y hay que taparlo, que es como yo estaba haciendo el trabajo 2. ¿Puede ser? Bien. ¿Se Perdón, ¿quién entiende? estaba hablando? Florencia, Florencia. Florencia, ¿vos publicaste tu ejemplo en el foro? del trabajo 2 no, Ok, no, entonces no. Bien. no. A ver, vamos a hacer
pequeño ejercicio simple, vamos a bajar el tiempo. Vamos a ponerlo acá esto. A ver si con esto ayuda un poquito también a todos a comprender. Vamos por acá. Yo bajé el frame rate a 1. ¿Sí? Eso quiere decir, no sé si me va a ayudar, pero bueno. Cuando esto va por acá, ¿qué es lo que va a estar pasando acá? Bajé el frame rate. Sí, así no va a ser. Ahora sí. Bajé el frame rate a 1, quiere decir que esto se va a ejecutar un cuadro por segundo. Fíjense lo lento y despacio que va ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser el estado, el valor de la variable estado? Acá tenemos el valor de la variable estado que va a ser 1 al principio porque yo lo inicialicé. Entonces, como esta condición se cumple, lo que va a suceder es que se va a ejecutar esta línea y esta línea a continuación. Lo que tiene la estructura else if es que cuando se ejecuta una, el resto de las estructuras no se van a ejecutar, porque ya se dio ya se dio una de las condiciones. Cuando se da esa condición, evalúa, se da la condición, se ejecuta el código y después de esta línea va a pasar a continuación acá abajo. No ejecuta las siguientes. ¿Qué sucede? Cuando esta variable valga 2, esta condición va a ser falsa. Y como es falsa, va a agarrar y va a empezar a evaluar la siguiente, porque hay un else if, por eso la evalúa. Como da 2, entonces ejecuta lo que hay acá adentro y no ejecuta el resto. No les da, ni siquiera se pone a evaluarlas. Directamente salta y se va afuera del else. Y así con el resto. Cuando la estructura, cuando el estado valga 3, va a comparar con 3, va a valer verdadero y va a ejecutar esto. Lo importante a tener en cuenta es que cuando tenemos este estilo de estructuras, no es que se ejecuta esto, luego esto y pisó las anteriores. No, solo se ejecuta una de todas estas. Cuando se ejecuta esa, el resto no se ejecuta. Siempre hay una evaluación de la condición, evalúa la condición, a ver si es válida o no es válida. Si es válida, ejecuta el contenido y luego sale. Y si no es válida, evalúa otra condición. Evalúa otra y la condición que sea válida la ejecuta, pero no ejecuta el resto. Eso es lo que hace que el estado, a mí cambiarle el frame rate no me cambia nada, así que no ganamos nada. Lo que me permite a mí el control del estado del programa de esta manera, más ser un poco ordenado, que es lo que le vengo diciendo, nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer pequeños códigos, pequeños programas independientes dentro del mismo programa. Florencia había hablado, ¿no? Sí, sí, ¿Eso te aclaró un poco más? sí. Y Bueno, una pregunta, si nosotros pusiéramos que estado sea mayor a 1, ahí sí pisaría el estado anterior. ¿qué sucede? Si vos pones acá, ¿no? Yo Estado para saber mayor o igual a... cómo funciona. Bien, si nosotros pusiésemos estado mayor o igual a 1, mirá lo que va a pasar. Esta condición va a ser verdadera cuando valga 1. Estado igual a 1 va a ser verdadera. Cuando incremente, estado igual a 2 también va a ser verdadera. Entonces, esta condición, cuando el estado sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siempre va a ser verdadera. Y como es verdadera, siempre se va a ejecutar lo de acá adentro y nunca va a entrar en el resto. Ah, entiendo. Si vos pusieras que sea menor que 1, esta condición nunca va a ser verdadera porque ya arrancamos con 1. Entonces, no es verdadera, esta no es verdadera, entonces, acá me queda un entonces. Bueno, como no fue ninguna de las anteriores, ejecuto esta que es un 4. Por eso apareció el 4 al principio. Vamos de vuelta con eso.
arranca directamente con el 4, porque esta no podía ser, esta tampoco podía ser, esta tampoco podía ser, y bueno, me quedo con el else. Y ahí arranca. Obviamente que cuando se incrementa en 2, esta variable sí es verdadera, entonces ahí entra el estado 2. Claro, ¿Mm? está. Es por eso que es importante, obviamente, comprender la dinámica de estos else if que tenemos por acá, que nos permiten ejecutar una parte del código y cuando se ejecuta esa, solo se va a ejecutar una sola y no se van a ejecutar varias. Porque, por ejemplo, no quiero extenderlo un poco, pero yo puedo hacer algo como para que esto se pueda ejecutar, se ejecuta el primero y también se puede ejecutar el segundo y el tercero y el cuarto. Y eso sí me termina dando como resultado de que me estoy quedando solamente, estoy imprimiendo este y este y este, pero el último es el que se termina dibujando realmente. Entonces, con el else if nos aseguramos de que solo esa parte que a mí me interesa se esté ejecutando en el momento que a mí me interesa. No sería demasiado tener en cada estado imágenes, texto animado con tipografía. No, no es, no es demasiado. Porque vos en el momento, esto es respondiendo a la pregunta de Ailén, vos cuando estés representando algo de tu programa, ustedes van a llegar a una parte donde por temas de performance puedan generalizar ciertas cosas. Pero si yo necesito mostrar un fondo, supongamos que cada estado de mi programa es una representación con una imagen diferente, yo podría hacer la carga inicial, el famoso el load image, sí, al principio, por un tema de performance, pero la visualización de esa imagen la tengo que hacer nada más que en el momento necesario. Entonces, lo que tenemos que empezar a desacoplar, o sea, es la idea, como hasta ahora veníamos trabajando como que nuestro programa es una bolsa de código. Metíamos todo junto y todo andaba porque teníamos una única pantalla. Ahora tenemos que empezar a ordenarnos un poco pensando el hecho de que mi programa van a ser pequeños programas. Y ahora viene un pequeño ejemplo de eso. Esto lo vamos a sacar. Y ahora yo lo que voy a hacer es, en vez de controlar el estado con un contador, lo voy a hacer con la tecla presionada. Si keycode es igual a left, o sea, si presiono hacia la izquierda, entonces el estado es igual al estado menos 1. Si no, es muy importante el si no, si la tecla presionada es derecha, lo que voy a hacer es que el estado le incremento 1. Lourdes sí se puede hacer con imágenes. Bien, entonces, lo que hoy teníamos, el cambio de estado, lo estaba jugando con la misma secuencia del void draw incrementando una variable. Pero ahora voy a jugar con la presión de las teclas. O sea que si yo, fíjense que ya no tenemos el println, o sea, no tenemos la variable contador incrementándose. Presiono la tecla hacia la derecha. Y lo que hice al presionar la tecla hacia la derecha es incrementar la variable estado en 1. Entonces, esta variable estado se incrementó en 1 y lo que acá estábamos dibujando, se venía dibujando solo con el estado igual a 1, ahora se va a dibujar con el estado igual a 2. Y así sucesivamente, me muevo hacia la derecha, estado 3, estado 4, me muevo hacia la izquierda, ¿sí? Y voy cambiando los estados. No es una animación, Lourdes. ¿Por qué no es una animación? Porque la
La animación sería si esto es una secuencia en la cual ya está predefinida la secuencia de imágenes. Yo lo que estoy haciendo es, hoy cambiábamos el estado de mi programa, lo cambiaba de acuerdo a la variable contador. En este caso, en vez de usar una variable contador, me uso a mí mismo como evento para que cambie de un lado hacia el otro. Pero ¿qué pasa? También nos estamos quedando, esto lo vamos a guardar ya, nos estamos quedando con el hecho de que estamos viendo textos. Pero yo quiero hacer algo más. Yo quiero que cuando estemos, eh, yo quiero que cuando, por ejemplo, en vez de mostrar nada más un texto, pase algo concreto en una de las pantallas. Y esto es un ejercicio que es un elipse que aparece en POSX. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando usted había puesto lo de la tarea semanal del juego, yo fui el que hizo el jueguito ese, el de laberinto, ¿lo vio? Que era una pelotita que... Sí, me acuerdo, una pelotita. Sí, sí. Ujú. Bueno, yo usé también las teclas de left, right, up y down. Sí. Pero me pasaba una cosa, que cuando apretaba una tecla, aumentaba, por ejemplo, para la derecha, aumentaba el eje X, pero se mantenía presionado. Es como que siempre iba aumentando, aumentando, aumentando y no se detenía nunca hasta que apretaba la otra y volvía para atrás y seguía restando. Eso se O sea, resuelve con... apretabas una Sí, vez, apretabas una única vez y eso quedaba como trabado, por decirlo de una claro, manera. Hasta que lo apretabas. claro. Eso se Bueno, resuelve pero con el... no, eso debe estar atado a la lógica de tu programa, seguramente. Porque cuando vos presionás la tecla, el evento se dispara y se dispara una sola vez. El key preset es cuando vos hiciste la acción de presionar. Preset, no, key preset es cuando vos mantenés presionado, si mal no recuerdo. Ahora, si vos liberás, esto no se ejecuta más. Por eso entiendo, me parece que va un poco más de la mano de la lógica de tu programa. Claro, por ahí porque lo puse en el draw, puede ser, ¿no? No. O sea, si vos ponías, no, tiene que haber otra cosa más, porque vos pusiste un if key press, ¿no? Vos debes haber hecho algo así. Esto. Si hiciste esto, debe ser algo similar, supongamos que es algo similar, pero el hecho de que vos liberes la tecla y que lo siga haciendo es por otro evento, seguramente. Porque vos deberías estar comparando qué sucede con processing. Cuando nosotros presionamos una tecla, queda guardada la tecla que se presionó. Entonces, si yo digo, vamos a suponer, if key code es igual a left, y acá contador, más, println, no me acuerdo si va a andar, pero creo que puede venir de este lado. Si tienen una lógica de este estilo, fíjense que yo ejecuto el programa. Bueno, esperen que agregamos esta variable. Fíjense que acá abajo no pasa nada, ¿sí? Si yo presiono la tecla hacia la izquierda, la apreté y la solté. Pero fíjense que sigue incrementando, o sea que sigue entrando acá. Y uno dice, ¿pero por qué sigue entrando acá si yo ya liberé la tecla? Es que processing, cuando vos presionas una tecla, deja guardada cuál fue la última tecla presionada. Entonces, en este escenario siempre va a estar preguntando. Mientras que si vos le pones if key press, solo se va a disparar en el momento que vos presiones. Esa puede ser la variación. Bueno, pero tú que he puesto en el CreepRes, no en el draw, ¿no? Tal cual. Puede ser por ese lado. No vi el código muy en detalle, así que no te puedo asegurar, pero es muy probable que eso venga de ese lado. Está bien, lo pruebo y bueno, será eso. Buenísimo. Bueno, volvamos entonces. Con el tema de POSX. Fíjense que yo lo que voy a hacer es poner POSX igual a 0, una elipse con POSX acá y POSX más ahí adentro, que el POSX más es igual a POSX
más 1. ¿Sí? Entonces, este código que está acá solo se va a ejecutar cuando el estado sea 2. Entonces, cuando yo esté en el estado 1, solo se va a estar ejecutando y solamente lo que está dentro de este estado 1, cuando tenga esta estructura. Si yo presiono la tecla hacia la derecha, lo que va a hacer es cambiar el estado a 1, perdón, incrementa el estado en 1 y pasa al estado 2. Y en el estado 2 me aparece esta elipse y solo se va a estar incrementando ahí. Si yo me voy, o sea, me refiero a que presioné la tecla, esta variable no se va a estar ejecutando nuevamente, no se va a estar incrementando ni dibujando, porque ya acá no presta atención y la única condición que vale es esta. Entonces el código que vale es el de acá. Me voy al estado 4, vuelvo al estado 3 y ahora van a ver que cuando yo vuelva al estado 2, la variable va a continuar por donde estaba. Y me voy y vuelvo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tengo que tener en cuenta es que cada vez que ejecuto el código que está acá adentro, es muy importante entender que ese código se va a estar ejecutando solamente cuando se cumpla la condición. Son estados, vamos a tratar de verlo como estado, porque el nivel de un juego es otra cosa. Es como un reseteo de variables con diferentes valores. En este caso yo tengo que tener en cuenta que de acuerdo a cada uno de esos estados, estoy ejecutando una porción de código que solo se va a ejecutar en el momento en el que estado le corresponde. Yo puedo hacer algo similar, pero supongamos lo siguiente. Tengo que ser ordenado y no usar las mismas variables, porque si yo uso en otro estado, uso la misma variable POSX, es coherente de que no aparezca desde cero. Pero supongamos que yo pongo POSX y me extiendo un poco más, POSX estado 2, ¿sí? Nos ordenamos poniéndole el nombre correspondiente y esta es POSX estado 4. Ponemos estas variables. Creo que esto anda, no me acuerdo si se lo anda processing, pero podemos poner varias variables. No me acuerdo si esto anda bien. Pero bueno. Acá declaré las dos variables. Como son enteros, con que haga esto o no lo haga es lo mismo. Siempre el processing las va a arrancar en cero. Entonces, tengo estas dos variables. Arranco mi programa. En el estado 1 no teníamos nada, solo dibujar un texto. Me muevo, el estado 2 hay una variable, me muevo al estado 3. Cuando vaya al estado 4, voy a estar dibujando una elipse en otro estado diferente. Entonces voy a arrancar otra vez de cero. Vuelvo al estado 2 y cada una se maneja en su valor, en su estado correspondiente. Entonces, a ver, se puede pasar de un estado a otro aumentando la variable del estado anterior, por ejemplo, en estado 3, en una condición dentro de ese estado, puedo poner... Sí, sí, sí. Ahí uno empieza a trabajar con lo que dice Guadalupe, es cómo puedo desde un estado afectar el estado del otro. Bueno, esas son cosas que también podemos empezar a ver acá. Que cuando se presiona una tecla, fíjense lo que voy a hacer yo, me voy a llevar esta lógica, la lógica me la llevo al keypress. ¿Por qué? Porque el keypress en este caso, es el que se encarga de disparar los eventos de cambios de variable. Entonces, de cambios de estado, perdón. Entonces, me llevo la misma lógica, me la llevo al keypress. ¿Para qué? Si presiono una tecla y yo estando en alguno de estos estados, puedo hacer una acción diferente. Esto varía mucho si lo hago de un lado o del otro, pero vamos a ponerlo acá, al principio. Y lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Si yo estoy en el estado 2, que no pase nada, pero si estoy en el estado 3, que el estado 2 vuelva a 0. Si estoy en el estado, y así vamos a ponerlo a todos. O sea, si yo no estoy, a ver, vamos a ver acá.
El estado 2 es el que dibuja la elipse. Pero yo lo que deseo es que cada vez que estoy por afuera de ese estado, se reinicialicen las variables. Onda, de manera tal de que yo cuando vuelva al estado correspondiente, la variable o la posición correspondiente a esa elipse haya sido reseteada. ¿Qué quiero decir? Quiero decir esto. Si yo hiciera esto, por acá, supongamos que hago esto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cada vez que presiono una tecla, si estoy en alguno de estos estados, las variables se resetean. Entonces, estoy en el estado 1. Voy al estado 2, presione, se cumple esta condición, resetea los valores. Vuelvo al estado 1. Cuando vuelvo al estado 2, se resetearon los valores de esa variable. Voy al 4, se resetearon los valores. Vuelvo al 3, voy al 4. Cada vez que yo entro en un estado, reseteo todos los estados anteriores. Esta sería una posible acción que yo podría tomar con respecto al afectar los estados de otros valores, de afectar otros estados desde un estado. Pero fíjense que traté de ser ordenado llevándome la misma estructura al evento keypress. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Sí. ¿cómo? En el programa habías puesto en algún momento que podías volver a los anteriores estados. Eso no me quedó claro. Esta parte, ¿sí? Yo cuando hago derecha o izquierda, voy al estado siguiente o al estado anterior. Con eso me muevo entre estados. Esto tiene una falla, obviamente, que si yo presiono derecha, 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 la variable estado a esta altura debe valer como 15 más o menos. Pero las condiciones hacen de que venga por el else, entonces en el else va a dibujar esto. Claro. Entonces, si yo voy hacia atrás, fíjense, estoy yendo hacia la izquierda. No me está volviendo al estado 3. Lo que está haciendo es volver al estado, no sé en qué valor está, pero en algún momento sí va a aparecer el estado 3. El valor de la variable estado ahí era muy alto. Sí. Bien, no, la parte de audio no la vamos a llegar a ver hoy, así que después les compartiré un pequeño enlace con una pequeña descripción de cómo incorporar audio. Es muy simple incorporar audio, no se vuelvan locos. Así que si alguien se complica, pregunta, pero no tiene muchas complicaciones. Bien, esta parte de lo que se puede hacer también es controlar el hecho de que si mi variable estado yo sigo apretando hacia la derecha, no siga incrementando el estado, sino que se quede en el 4, porque obviamente en algún momento eso puede generar algún problema. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, Yo quería agregar dos cosas, Leo. sí, Esto de la lógica de estados que estabas haciendo vos, lo vimos el jueves a lo último, cuando estábamos en la clase de soporte. Yo compartí el link y es un código muy, muy parecido. Van a decir que te copié, pero no. Y otra cosa que quería agregar, en la misma rama de soporte, ahora en unos minutitos subo un ejemplo con sonido, para que se pueda poner un sonido de fondo y disparar sonidos con teclas. Así buenísimo. simple. Así subí eso Excelente. también. Listo, ahí van a tener entonces Y disponible. mando el link luego. Bárbaro, buenísimo. Muchas ¿Dónde gracias. lo mandás, Tobías? Discúlpame. Lo mando acá al chat, Acá, acá pero de la clase de soporte mejor. Así ya queda ahí. acá. Claro, En el Bárbaro. canal de en realidad soporte, lo voy a ahí lo actualizar pongo. ahí. Voy a volver a mandar el mismo link, Listo. pero para Buenísimo. recordar. Profe, ahí Sí, están preguntando y me confunde. La entrega entonces del trabajo práctico 2 se extiende hasta el jueves de la semana que viene. así es. No, o sea, no hace falta entregarla que sería el 3, sino el otro que Eh, es eh, 10.
A ver, la entrega está abierta desde hace 2 semanas, creo. O sea, en el Mm. momento que la entregan ustedes, lo pueden hacer en cualquier momento. En el momento que cerramos la entrega es el próximo jueves, el próximo jueves 10 a las 23:59. Listo, gracias. Bien. Bueno, chicos, yo de mi lado ya terminé la clase. Tengan en cuenta lo del trabajo práctico semanal. Es muy importante que unan esto que vimos ahora de las pantallas con lo del juego que habíamos incorporado y empezar a agregarle la parte de imágenes y sonido, como para que vayan entendiendo un poco más el hecho de cómo vamos mergeando o uniendo todas las partes que vamos a ir avanzando y vamos a ir investigando. Me encantaría poder hablar con los chicos que estén presentes del recuperatorio. ¿Están presentes? El Recu, los que estuvieron en Recu. Chao, profe. Buenas noches. Nos vemos. Soy Adiós vos. a todos. Mil gracias por estar presentes. Los Chao, que profe, estuvieron en gracias. Recu. Ah, y los que tuvieron problemas con el presente, déjenmelo. Avísenme por chat privado acá en Discord que tuvieron problemas con el presente. Karina, ¿estás? Ah, profe, una cosa. Sí. Con el tema de la actividad semanal, que finalmente si tiene audio y no sabemos audio, tiene que tener No audio. importa, no importa. Si no logran comprender el contenido, no importa. Bueno, Así que no te hagas, no te bloquees por la parte del audio. ok. ¿Sí? Buenísimo. Sí, Juliana, todo bárbaro. bien. Listo, ya con tu mensaje, Juliana, ya ahí después verifico a ver qué pasó. Camila Eh, Sosa, Adiós, profe. Era para eso. chao, Matías. Adiós, nos vemos. Profe, Bien, ahí sumo un profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Yo tenía una consulta, no había prendido el micrófono antes, pues bueno. Por el tema del TP2, yo estaba haciendo la pantalla inicial de la película Star Wars para, con lo que dijo hoy, supongo que lo voy a tener que cambiar.